Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Hay más gente hablando español en Estados Unidos que en España. Solo les supera México. Es un fenómeno imparable. Cada vez más gente allí estudia español. Cada vez más inmigrantes engordan las cifras apabullantes que extienden el castellano por toda la geografía norteamericana. Los hispanos tienen más hijos, van a la universidad, ahora cuentan. Todo parece optimismo. Pero bajo el eslogan hay siempre una realidad con matices y muchas preguntas. ¿Las nuevas generaciones lo hablan bien? ¿Se enseña mucho? ¿Dónde se enseña? ¿A quiénes? ¿Para qué lo usa la gente que lo aprende? ¿Tiene un componente político? ¿Qué quieren hacer las administraciones estadounidenses con el español? Hoy analizamos la situación del español en Estados Unidos. Este país que ya no limita con el Golfo de México, sino con el Golfo de Trump, renombrado como Golfo de América. Buenas, José Luis. Y no estamos solos, ¿eh? En efecto, hemos traído en esta ocasión a una de las grandes expertas para que nos pueda precisamente analizar, ¿no?, un poco todos los puntos que previamente nos has dicho. Tenemos con nosotros a Amalia Pedrero González, es profesora titular de lengua española en nuestra universidad, la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es doctora en filología hispánica y es especialista en la enseñanza de español como lengua extranjera, aparte de tener ya su línea de investigación también en el español americano, ¿no? Bueno, Amalia, bienvenida. Bien hallados y, como bien has dicho, buenas tardes, buenos días, buenas noches a cualquiera que nos esté oyendo desde cualquier sitio. ¿Cuál es la fotografía del español en Estados Unidos ahora? Es una fotografía digamos, de grandes dimensiones y de una gran potencia. Grandes dimensiones porque es una lengua en estos momentos, es la segunda lengua en Estados Unidos por detrás del inglés. Los hispanos son la segunda minoría, la primera minoría étnica en Estados Unidos, con todo lo que conlleva económicamente, con lo que conlleva políticamente. Entonces es una fotografía, digamos, representativa. ¿Y cuánta gente habla español en Estados Unidos? Y sé que es difícil la pregunta porque sí, habría que determinar qué significa hablar español. Yo se supone que hablo inglés, pero efectivamente. En este sentido, lo que es la ciencia, se habla de grupos de competencia nativa, los que tienen el español como primera lengua, y grupos de competencia limitada. Aparte de esto están los estudiantes. Grupo de competencia limitada sería, por ejemplo, un hispano de segunda generación. Es decir, han oído hablar en su casa español, pero no lo han aprendido nunca. Y pueden mantener una conversación, el número total de hispanos en Estados Unidos, que es un concepto étnico, es más de 62 millones. Uh-huh. Sin embargo, el número de hispanos que hablan o el número de personas que habla español es más reducido. Estamos hablando de más de 50 millones, en torno a 55-56 millones, sumando todos los grupos. Entonces, en este aspecto podríamos hablar de quiénes lo hablan, dónde lo hablan. O sea, el español en Estados Unidos se mantiene como una lengua interna de hispanos estadounidenses, o es una lengua que va manteniendo su nivel precisamente porque tiene una válvula abierta gracias a la inmigración que lo va sosteniendo, que lo va manteniendo, pero que luego esas generaciones, podemos decir, lo van perdiendo, o es una lengua que, igual que otras lenguas europeas, son un complemento educativo que considera la educación estadounidense que es necesario aprender por el mercado que significa el mundo hispanoamericano. El mundo de la educación es complejo, que lo abordaremos porque es un tema muy interesante. Contestando por el principio, no es homogéneo
el número de hablantes de español en todo el territorio de Estados Unidos. Hay un territorio que es hispano y que perteneció a la Nueva España durante siglos, que es el suroeste. Ahí estamos hablando de Nuevo México, estamos hablando de Colorado, Arizona, Texas. Hay otro donde se habla menos, la Luisiana, y luego estados como Nueva York son de gran número de hispanohablantes. Sin embargo, podemos hablar Montana, Ohio, son estados donde el español se habla muy poco. O sea, no es igual. ¿Quiénes hablan español? Uno, la inmigración habla español. Incluso hay inmigrantes que no hablan inglés. La razón es porque están metidos en zonas. En Miami hay barrios donde es por hispanos, donde si necesitan ir a una tienda, es una tienda de hispanos. No necesitan el inglés para nada. Y hay otro grupo también de personas que estudia español, profesionales que hablan el español, y está entre los dos el mayor peso, evidentemente, la inmigración, evidentemente. ¿La inmigración de dónde, Amalia? Pues mira, inmigración ha ido tradicionalmente por zonas. La zona de California tradicionalmente ha sido inmigración mexicana, frente a la zona de la Florida, que ha sido inmigración cubana, y Nueva York, que ha sido de República Dominicana. Sin embargo, ahora mismo hay un número muy significativo que está llegando, que es Venezuela. Claro, porque, bueno, ¿quién va a Venezuela? ¿Qué tipo de...? ¿quién va a Estados Unidos desde Venezuela? ¿Los ricos, los pobres, los medianos? Nosotros está claro. La colonia del barrio Salamanca, ahí está. Y los pisos valen por encima de 1 o 2 millones. Pero a Nueva York y a estos sitios... Normalmente va gente con dinero, porque las personas de Venezuela que tienen menos dinero, las menos afortunadas, están yendo principalmente a lo que es Colombia, donde están pasando la frontera porque lo tienen al lado. Y no tienen para la visa. De todas formas, hombre, no todo el mundo es multimillonario, ¿no? El que va claro a estos sitios, pero las personas menos favorecidas de Venezuela están en la zona de Colombia, pasan a pie, unas historias bastante duras. Entre estos que estudian español como segunda lengua, sí, ¿cuál es el panorama? O sea, ¿por qué estudian? ¿Cuántos estudian? Si decimos las cifras como tal, el número de estudiantes de español en Estados Unidos está en torno a 8,6 millones de personas estudian español. La segunda lengua estudiada en Estados Unidos es el francés, con en torno a 2 millones. Podemos pensar que es una cifra muy alta, que de hecho lo es una cifra muy alta, es el país donde más se estudia español. Ahora, si tenemos en cuenta que solo el 19% de las escuelas oferta una segunda lengua, el problema no es que no se estudie español. ¿Solo el 19%? Sí, Estados Unidos tiene un problema con el sistema educativo en general en la enseñanza de lenguas. ¿Por qué? Porque no se aprenden segundas lenguas. Dentro de este panorama... Esto es impensable en Europa, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, todo el mundo tiene una segunda lengua en la escuela. Absolutamente. ¿Luego la aprenderemos o no? No, pero pues solo hay cerca del 20, el 19 para ser exactos, 19,7%. Es decir, es muy bajo, ese índice es muy bajo. Esto implica que muchas personas, pues claro, hablan el inglés y ya está. Pero dentro del panorama, por otro lado, está saliendo en Estados Unidos una tendencia dentro de escuelas privadas, que es hacer una enseñanza bilingüe. Y esto está apareciendo en zonas como Washington. No es que Washington no es uno de los más característicos de hispanos. Claro. Sin embargo, hay personas que se están concienciando sobre la necesidad que tiene el país de una enseñanza, y esa enseñanza que sea bilingüe. Y en las dos lenguas que serían el español y el inglés. ¿Y cuál es el motivo para elegir el español? Porque se necesita. Es decir, si tú en los hospitales hay personas de traductores, en los juzgados hay personas que son traductores, para los trámites, para cualquier cosa se necesita. O sea, ya estamos hablando del día a día de una población en Estados Unidos que hablamos de más de 60 millones, que es cerca del 20% de la población de Estados Unidos es hispana. Esto va a conllevar
económicamente que haya una industria para hispanos o que se piense en los hispanos. A partir de ahí viene todo. Y la necesidad, una de las causas o de las consecuencias es que se necesita hablar español. José Luis, un auxilio histórico. Hombre, ¿Cuál es la...? Dime. No, es que precisamente lo que estaba comentando Amalia a mí me estaba haciendo pensar en ciertos matices diferenciadores, ¿no? Estados Unidos es un país forjado por la inmigración y mientras que las comunidades, pues no sé, por ejemplo, una de las mayoritarias, gran parte son de ascendencia alemana, muchos de ascendencia polaca, italiana ya no digamos, pues resulta que al cabo de 2-3 generaciones, más bien lo tienen calificado los sociólogos, que la tercera generación desaparece todo tipo de contacto con la lengua materna de sus abuelos. La comunidad hispana, en cambio, mantiene un poco su herencia. Aquí iríamos, casi me pregunta Amalia, irías, si es por una particularidad, por esa llegada continua de hispanos que sostienen y mantienen la lengua española como algo vivo y que no desaparece, o si, idealizando la cuestión, un poco esa defensa que hace la comunidad hispana, nosotros no somos inmigrantes cualquiera, estamos recuperando una parte de nuestro territorio que ya era una herencia propia. Aquí ya enlazaríamos un poco con ese tema histórico de que, claro, ya a inicios del siglo XVI los españoles estábamos en Florida, la primera ciudad fundada en Estados Unidos es San Agustín, precisamente por Ponce de León, el matrimonio interracial es de un herrero segoviano con una mulata liberta de Jerez y así, y luego ya vendría todo el suroeste, que es de la gran presencia, sí, que claro, perteneció a España pues hasta 1824, ¿no? Y luego ya perteneció ya al México independiente, pues ya dos décadas posteriores, hasta que ya Estados Unidos se quedó con toda esa presencia, ¿no? Entonces hay unas raíces profundas de organización, de vertebración de ese territorio en español, ¿no? Como bien dices, el concepto de generación que se ha manejado por los sociólogos lo que indica es que en la tercera generación pierde la lengua de los antepasados, y esto se le viene achacando, bueno, tú como bien sabes, desde el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, que es donde se empieza a regular todo lo que sería la inmigración hispana. Lo lógico sería pensar, como ocurre en otros, es que el español desapareciera, y cada vez el español se habla más y más. Incluso se le han puesto trabas por todos los lados, ¿no? En California se ha prohibido en momentos de la historia hablar español. Estamos en un momento también de que se ha quitado la página del Congreso, que digamos que hay un ataque muy fuerte al español, contra el español ahora mismo, y nadie lo ha conseguido, no creo que se consiga, contra todo lo que digan los sociólogos, que es cierto, pero ahí está. Es verdad que se puede considerar un cementerio de idiomas, porque lo ha sido, empezando por las lenguas indígenas propias de Estados Unidos, que han desaparecido muchísimas, y los restos de los otros idiomas desaparecen. Sin embargo, en el caso del español no lo han hecho, y desde mi punto de vista, esto es una opinión porque no conocemos nadie el futuro, las previsiones es que va a llegar un momento que se va a frenar el crecimiento, se frenará el crecimiento, pero el español seguirá estando en Estados Unidos. Yo tengo una duda, ¿es una herencia española o es un presente que viene de la inmigración? ¿Cuánto hay de qué y cómo son? No es una... Desafortunadamente, el español de Estados Unidos, el español desapareció, ese español prácticamente desapareció. Además aquí don Manuel Alvar, catedrático de lengua española, recorrió toda la parte del suroeste y la Luisiana buscando a los descendientes de aquellos hispanos primitivos, como ha dicho José Luis, que lo hablaron. Y ese español, además, no saben dónde incluirlos en los censos, porque los incluyen como otros hispanos, y son los
nativos de Estados Unidos. Sí, Jerónimo, que hablaba español, ¿no? Y tiene don Manuel. Yo, Jerónimo, tú inglés, ¿no? Pues tiene don Manuel Alvar una entrevista, dice, una india navajo me habla español. De lo que ahora mismo hablamos es del español en Estados Unidos, ya no de Estados Unidos. Y también los especialistas hablan de que se va a formar una variante del español típica de Estados Unidos, que hay perspectivas de que la haya. ¿Y qué la distinguiría? Pues sería una variante del español, por supuesto una variante ya no tanto de México, porque ya hay una mezcla, sería muy neutra y posiblemente mayor influencia del inglés. ¿Terminaremos hablando de esa variante? No. ¿Como Blade Runner en el futuro o algo así? No, pero somos la consecuencia de aquello donde estamos. Igual que el español tiene palabras del vasco, tiene palabras catalanas, pues allí habrá palabras del inglés por la realidad que viven. O sea, que sería como un segundo nacimiento de una variante del español estadounidense, un poco adquiriendo su propia identidad. Sí, efectivamente. ¿Hasta qué punto la variante novohispana o mexicana tiene una gran fuerza un poco en ese aspecto? Porque hablando en otros aspectos que nos daría para otro programa, algunos decían, es que los supervivientes del español de Filipinas hablan la versión mexicana por el tema de colonización. ¿Hasta qué punto está marcado la manera de hablar de un mexicano español en la variante estadounidense, o hay diferentes particularidades? No se puede obviar, porque es el mayor número hasta este momento, o hasta hace unos años, como he dicho antes. Claro, México estaba sobre todo en la parte sur, frente a Colombia, frente a Cuba, que estaba en Florida, frente a la República Dominicana, que estaba Puerto Rico, que estaba en Nueva York. Sin embargo, eso se va diluyendo un poco más y se van mezclando. La variante mexicana, si es que México es el país con más número de hispanohablantes, es evidente que tiene más representación. Entonces, a mí no me extrañaría nada, y porque ya lo era. El primitivo español de Estados Unidos era una variante del español de Nuevo México, de México. ¿Qué podemos decir con respecto a la calidad en el futuro del español en Estados Unidos? ¿Va a ser un buen español o va a ser una especie de Spanglish pero al revés? Es que no tiene por qué ser mal español. Pero si la gente no lo pierde o en la segunda generación, y quiero decir, hay dudas sobre eso, ¿no? Tan bueno o tan malo como los demás, es decir, habrá personas que lo hablen bien y habrá personas que lo hablen mal. Eso no hay. Lo que a lo mejor ellos tienen mayor conciencia, o hay grupos donde se tiene mayor conciencia de que hablarlo bien, que en otros sitios donde se deja como, bueno, yo hablo bien, ¿no? Pues no necesariamente hablas bien. Sí es verdad que hay, por ejemplo, en los periódicos, que hay algunos centenarios, tienen sus libros de estilo, y ahí son sitios donde hay un español muy globalizado. ¿Por qué muy globalizado? Claro, es que en las redacciones hay personas de muchos sitios, ¿no? Hace años dirigí yo un trabajo fin de grado sobre el español en las recetas de cocina de la prensa en Estados Unidos. Y no tenéis otra cosa que hacer. Es que en las recetas de cocina era el único sitio donde no estaba ese español globalizado, porque las recetas de cocina eran propias de determinados sitios. Era los nombres de los ingredientes. Claro, frente a todo, que está absolutamente globalizado, aquí es donde se aprecia y se apreciaba esa variedad dependiendo de dónde era la receta, ¿no? Ahí precisamente te iba a preguntar si el español se estaba quedando como algo exclusivo de los sectores más populares y por lo tanto una lengua en la cual la segunda generación se siente como un sentido de vergüenza por tema social, o ya el español estaba siendo reivindicado por clases medias hispanas como algo propio, identitario, a la hora de poder actuar, al tener ya medios de comunicación, canales televisivos, y entonces iba creciendo. ¿Hasta qué punto
se vive esa imagen o es algo idealizado que da potencia y en realidad la gente abandona el español porque creen que es una cuestión negativa. Qué duda cabe que hubo un tiempo donde se asociaba el español a la lengua de las personas, las asistentas del hogar, y también a la lengua de los jardineros. Incluso hubo un artículo en la revista Vanity Fair que despertó mucha polémica, porque era como el español es la lengua de los jardineros y de las asistentas. Y si se ve el tópico a veces en películas en Estados Unidos, la asistente es hispana, ¿no? Y tiene un acento, cuando ves la película, un acento muy marcado hispano. Sin embargo, esto pasó y está dando, no digo que se haya dejado de asociar, sin embargo que hay otra clase media que llega a la universidad, que estudia y que ya mueve otro tipo de economía, ocupa otros puestos de trabajo y ya esa imagen, digamos, si no es un cambio del 100%, pero sí se va cambiando. Habéis abierto un poco el melón, el último bloque del podcast de hoy, que es el de el español como... lo hispano como sujeto político y el español como algo que lo expresa, ¿no? Eso está cambiando, pero ¿hasta qué punto se acepta? ¿Quién lo acepta y quién lo rechaza? Lo tienen que aceptar. Y si no lo aceptan, el electorado español es prácticamente el 15% del electorado en Estados Unidos. Hay unos 36 millones de personas. Eso es una bisagra clara entre demócratas y republicanos. Es absolutamente. Claro, tradicionalmente, aquí de esto sabe José Luis más que yo, ha habido una zona que ha sido republicana, que ha sido la parte de la Florida, frente a otras zonas que han sido más... Pero eso por los Castro, ¿no? Claro, ¿no? Me parece que han tenido una influencia bastante definitiva en ello. Un exilio político que se asentó allí y esencialmente si achacamos a la bahía de cochinos, que nos daría para otra cuestión, que desembarcaron y fracasaron, y era el momento de la presidencia demócrata de Kennedy que los dejó abandonados, la diáspora cubana en Florida pues se va a hacer muy republicana porque va a rechazar siempre las opiniones, el discurso demócrata de un partido que los dejó abandonados en su momento determinado, los que consideraban un poco sus liberadores o sus héroes, ¿no? Aquí, en relación con lo que dice José Luis, me remito a las elecciones de Estados Unidos entre Bush y Al Gore, que se decidieron, el último estado en sacar los votos fue la Florida, y la Florida mayoritariamente fue republicana. Fue republicana. Y bueno, es que la gobernaba su hermano, como gobernador de la Florida, el otro Bush. Y ahí salió, aparte Bush está casado... con una hispana, sí, con una cubana. Pero hay algo aquí que no me cuadra mucho, es decir... Los hispanos parece que han abandonado a los demócratas, lo cual sería bastante lógico teniendo en cuenta que originalmente, hace muchísimos años, los demócratas eran el partido más racista de los dos. Siempre lo fueron, ¿eh? El del sur, el del Ku Klux Klan, el de los gobernadores que no permitían a los negros, por ejemplo, entrar en las escuelas de los blancos. Todo eso es historia, Y sin embargo ahora, esa minoría, 15%, que ha abandonado a los demócratas se va con los republicanos, pero los republicanos tienen una reacción agresiva contra el español porque menoscaba el inglés. ¿Esto no es una contradicción? Es muy, el mundo de Estados Unidos es muy complejo porque... Y ya si está Trump, ni te cuento, ¿no? Porque no se puede hablar en absolutos. Entonces, últimas elecciones, los demócratas sí han ido a buscar el voto hispano directamente. Entonces, digamos que se hacía referencia a ese hispano. Por el contrario, Trump fue a la Gran América, a volver a la Gran América, y consideraba el hispano no estaba marcado, por lo tanto, se podía sentir uno más. Y lo que son estas clases medias, claro, lo que han querido es considerar esa Gran América. Yo conozco hispanos defensores acérrimos de Trump, porque lo que quieren es la economía y volver a esa economía. Personas que ya han estado en América, ¿no? Que ya llevan una tradición allí en Estados Unidos. Entonces, sí es verdad que ha habido un giro
de lo que antes era mucho más demócrata, el voto se iba hacia lo demócrata, el número de congresistas y senadores demócratas es mayor que el número de congresistas hispanos demócratas es mayor que el número de congresistas, porque tienen más personas hispanas en sus filas que los republicanos, pero el voto no tiene por qué. Pero el voto no tiene por qué. Eso es muy interesante. El voto se ha vuelto en las últimas elecciones. José Luis, ¿hay algún componente en esta del español y la identidad hispana como sujeto político en Estados Unidos que tenga que ver con el enfrentamiento entre las posiciones más conservadoras y las más progresistas woke? Sí, ha habido una de las influencias. O sea, aparte del elemento económico, de que Trump por su experiencia empresarial quería dar una vuelta, y como hemos hablado, ya hay una presencia importante del mundo hispano como clase media y preocupada por los asuntos económicos. También los sectores hispanos son más conservadores, muchos de ellos proceden de mundos rurales, de unas sociedades más conservadoras que han llegado a Estados Unidos, y por tanto ya esa visualización, sobre todo en la campaña de Harris, esencialmente ya con una visualización del tema woke que atacaba muchos de los principios, sean o los mayoritarios católicos de muchos hispanos o del creciente evangelismo que mueve también y fractura religiosamente el mundo hispano en ese aspecto, sí que les ha dado unos puentes de unión con la visión más conservadora que ahora están planteando los republicanos desde la época de la revolución un poco mental que otorgó Ronald Reagan al Partido Republicano, y que Trump volvió otra vez a hacer la suya porque le daba un contacto con unos sectores sociales y populares que hasta ese momento nunca habían votado al Partido Republicano y que ahora pues se han convertido en uno de los elementos determinantes de ellos. O sea, que igual que el Partido Demócrata hizo su cambio, el Partido Republicano también ha hecho el suyo, y por lo tanto ese cambio mental está beneficiando claramente al Partido Republicano y ha conseguido entrar en el voto hispano, ¿no? Por Trump votó el 45% de la población hispana, lo cual significa una fractura que no llega a la mitad, pero casi estamos hablando que ya se ha roto ya un poco, como decía Amalia, esa tendencia del voto hispano mayoritario en casi 3/4 partes por el Partido Demócrata, ¿no? Lo republicano entra en lo hispano, pero lo hispano va a entrar en lo americano de nuevo. Ellos van a terminar reconociendo un origen no solamente anglo, sino multicultural, porque esto vuelve a ser otra paradoja, ¿no? Dependiendo de quién esté en el poder, porque si el poder está ocupado por los que se ha llamado toda la vida los WASP, claro, blanco, anglosajón, protestante. Sí. Difícilmente. Sin embargo, si hay una poquita más abertura en este sentido, es que hay una zona de Estados Unidos que es hispana. Es hispana antes de que hubiera una nación. Ahí estaba organizado, como ha dicho, en la parte toda de California, Oñate en 1592 ya está Santa Fe instituido como un centro, Texas el siglo XVII, la Luisiana, es que es una parte hispana antes de que hubiera una nación, o sea, no... Además, yo creo que la fuerza que tiene un poco el mundo hispano en ese aspecto es que la cultura hispana no era como reflejo de una identidad étnica, como puede ser hablar alemán o hablar polaco, que significaba esa comunidad étnica de inmigración que estaba allí, sino que la particularidad era que se abría a otro tipo de componentes, ¿no? Me explico, en la zona de Texas o Nuevo México o Arizona no solo son colonos de origen español o novohispanos que conforman en la época española allí, sino que sedentarizan las poblaciones nómadas indias que se mezclan, sí. Y luego un poco esas imágenes que tenemos o de apaches o de comanches, así que vemos que, bueno, siguen con su identidad nativa india, pero resulta que el idioma vehicular era el español y les había puesto en relación. Entonces, claro, era una cultura permeable a la integración de gente étnica de otro lado, y eso ha permitido, yo creo también, bueno, pues que sea vista de una manera más positiva en esos ámbitos, ¿no? Pues para ir terminando con el podcast de hoy,
Amalia, una proyección o una prognosis, no una profecía, sobre el español desde el punto de vista lingüístico, idiomático, y José Luis lo mismo, pero desde el punto de vista político, tal vez. Hay estudios de especialistas que dicen que en el 2050 el español de Estados Unidos va a ser el país con mayor número de hispanohablantes, solo por detrás de México. Ya lo es. Mi idea es que este español va a seguir creciendo. Mi deseo es que este español esté reconocido por las autoridades como es, y por otro lado que la educación regule una enseñanza de idiomas, que es algo lógico en el siglo XXI, y claro, en esa enseñanza de idiomas que el español ocupe su lugar. Que va a ser mucho, claro. Que va a ser mucho. José Luis. Bueno, yo creo de la misma manera, a nivel político se va a necesitar, porque en el caso de futuro de una administración demócrata, California, con más de un 40% de población hispana, es el motor un poco de ese mundo. Si nos vamos al mundo republicano, es Texas el motor económico del mundo republicano, también con un 40% de población hispana, o sea que van a reflejarse allí. Y ya se está viendo incluso en la actual administración republicana posibles hombres de peso que en el futuro pueden postular a ser candidatos a presidentes, como es el propio Marco Rubio, ¿no? Entonces estamos viendo las crecientes figuras que cada vez van saliendo más, que no solo no reniegan de su herencia, sino que le van a tener que sacar brillo para poder llevarse ese voto mayoritario, como Obama en su momento pues hizo lo mismo también con sus orígenes, ¿no? Si me lo permites, una vez me preguntaron si yo veía un presidente de Estados Unidos hispano, y desde mi punto de vista, en relación con lo que está diciendo José Luis, si hay un candidato que tenga ese carisma y están emergiendo figuras, yo lo veo. Le regalamos a Sánchez inmediatamente, ¿eh? No sé yo si lo van a aceptar. Si no, no lo devuelven con un arancel o algo así. Muchas gracias por venir, Amalia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. José Luis, compañero, nos vemos en la siguiente, ¿no? Por supuesto, tendremos otro tema muy interesante. Sí. Y un agradecimiento especial a Ángela Taltabul, que ya no solo se encarga del sonido, sino que además hace la realización de vídeo, porque somos un video podcast. Y eso es mucho decir. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.